Entonces, bueno, ahora vamos a asistir a la última charla de de este segundo día de este congreso, de esta conferencia, de este encuentro. Y la va a dar un local, que es Diego Arce, de la Universidad de La Serena, cuya charla es monoides ramificados. Muchas gracias, Diego. Antes de comenzar, este es un trabajo que estuvimos haciendo los últimos años con Francesca Icardi y Jesús Juyumaya. Probablemente desde el 2018 que estamos, o sea, al menos yo estoy metido un poco en este tipo de monoide. Y en principio parece un poco extraño y parece un poco desconectado con nudos quizás, con trenzas, ¿cierto? Y eso lo quiero explicar un poco antes. La idea es tratar de dar una idea de dónde viene la motivación, ¿ok? Entonces, bueno, Brian habló un poco de nudos, ¿cierto? De nudos, que son generalmente nudos clásicos, ¿cierto? Y que se estudian a partir de las trenzas, que son bastante conocidas, ¿cierto? Y este grupo de trenzas, que es una estructura, ¿cierto? Por ahora no nos interesa saber más allá de trenzas, más allá de nudos, solamente una idea para ver de dónde vienen los monoides, ¿ok? Entonces, si uno toma una torsión, ¿cierto? Estas trenzas se transforman en el grupo simétrico, ¿ok? Eso es todo, o sea, tenemos nudos topológicos, se estudian de manera algebraica por las trenzas. Si le pongo una torsión, tengo este grupo simétrico, ¿ok? Entonces, lo que habló Brian hoy día justamente son estos nudos ligados, ¿cierto? Que están por acá arriba. Si no se entiende la letra, me avisan. Nudos ligados, ¿cierto? Y que se estudian también a partir de una estructura algebraica que se llama el monoide de trenzas ligadas. Ahí, TDN. Ese monoide, bueno, fue de algún modo definido, y también los nudos esto por Icardi, ¿cierto? Y Juyumaya. ¿Ok? Si bien recuerdo, en 2016, ¿cierto? Por ahí, ¿sí? Y lo que podría hacer es algo parecido, ¿cierto? Tomar una torsión a este monoide y construir un monoide TSN, ¿ok? Que lo podríamos llamar de algún modo las permutaciones ligadas, ¿cierto? Es como ese estilo, ya está como en la misma idea, ¿ok? Entonces, la idea que tuvimos en 2018 era tratar de extender este monoide, ¿cierto? O generalizar este monoide. ¿Por qué? Porque las trenzas, ¿cierto?, pertenecen a un grupo más grande, o una familia más grande de grupos que se llaman grupos de Artin. Entonces dijimos, ¿qué es lo que pasa si intentamos ahora tener un Artin ligado, ¿cierto? Artin ligado. ¿Ok? Ahí entre medio hay trabajos de Marcelo Flores, por ejemplo, de Iván Marín, ¿ok? Y algunas cosas que trabajamos con Jesús en 2019, ¿ok? Que se llaman monoides TAI, o TAI monoide, ¿ya? Entonces la idea ahora es bajar, ¿cierto? Bajar acá, y en este nivel tratar de generalizar el TSN, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, si sabemos bien, esto que está acá pertenece al grupo de Coxeter. Y irse, si nos vamos por el grupo de Coxeter en este lado, un tipo Coxeter TAI de algún modo sería como lo mismo que está arriba, ¿ya? Así que no nos vamos a ir por ahí. Pero el TSN pertenece, perdón, el SN pertenece de algún modo a otra familia, que son los monoides de particiones, ¿ok? ¿Ok? Hay una cantidad de monoides de particiones donde el SN pertenece. Entonces, lo que queremos hacer es entender este TSN dentro de las particiones también. ¿Ok? Por supuesto que son objetos combinatorios, ¿cierto? Y las particiones que van a aparecer acá se llaman particiones ramificadas. ¿Ok? Y desde ahí entonces viene la idea de estudiar estos monoides ramificados. ¿Entiendes? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de generalizar este monoide acá abajo, ¿ya? No en las trenzas, sino que en las permutaciones, ¿ya? Bien. Voy a ir de un principio, ¿ya? Voy a partir con particiones clásicas, para que entendamos todo. Entonces, un par de notaciones. En este caso, A y B van a ser conjuntos cualquiera. La idea es que sean finitos más o menos.
aunque podrían ser no finitos, pero no vacíos sí es importante. Pero si consideramos conjuntos finitos, basta, ¿ya? Con eso basta. El m y el n van a siempre denotar enteros positivos, desde 1 en adelante. Y si tengo que el m es más chico que el n, puedo anotar como intervalo este conjunto. ¿Ok? Va a ser un intervalo, eso es todo. ¿Ok? Un intervalo discreto de algún modo. Y en el caso que el m sea 1, lo anotamos solamente así. ¿Ya? Solo para recordarlo. Lo voy a dejar por aquí. Okay, el que más voy a ocupar es el conjunto n, ¿cierto? Que sería 1, 2, hasta n. Por esa cosa se nos olvida. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es una partición de un conjunto? ¿Okay? Es simplemente una colección de subconjuntos no vacíos, ¿cierto? De modo que cuando yo la intersecto me da el vacío, ¿cierto? Que no se intersectan entre ellos. ¿Okay? Son disjuntos 2 a 2. Cada uno de estos elementos lo llamamos bloques, ¿cierto? Y es lo que tiene que pasar. Entonces, ahí está, ¿cierto? La condición 1, que son disjuntos 2 a 2, es lo importante. Y que si lo uno todo, me tiene que dar el conjunto entero. ¿Ok? Es una partición de conjunto clásica. ¿Ok? En este caso del A. Y el conjunto de todas las particiones del conjunto A, ¿cierto? Se denota P de A. ¿Ya? Entonces, es sabido que la cantidad de particiones de un conjunto finito, si tengo en elementos, tengo el número de Bell, ¿ok? Que es un número bastante conocido y que se obtiene de manera recursiva, ¿ok? Aquí tengo una parte, ¿cierto?, del principio del número de Bell, que parte desde el n igual a 1, ¿cierto? En n igual a 1 tengo una sola partición. Si tengo un elemento, tengo una forma de particionarlo solamente, ¿ok? Si tengo dos elementos, tengo dos maneras, ¿ok? Si tengo tres, tengo 5, y así, ¿ok? Y va subiendo bastante bien. Los is tienen la condición de no ser vacíos, ¿verdad? Los i no son vacíos. ¿No lo puse? No lo veo, por lo menos. No lo puse, sí, no pueden ser vacíos, claro. No pueden ser vacíos, sí, gracias Milton. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo súper chico. El caso 3, ¿cierto? Son 5 particiones, que es lo que aparece justamente ahí arriba en el Bn. ¿Ok? Particiones A, B, C, todo separado. Todo junto, que está más a la derecha, y ahí de a dos conjuntos. ¿Ok? Es un ejemplo súper chico y súper sencillo. Bien, pero estamos hablando acá de particiones generales, ¿cierto? Son de un conjunto A cualquiera. Y lo que queremos es llegar al conjunto N, ¿cierto? Que es el que está, anotamos por acá. ¿Ya? ¿Por qué lo hice en general? Porque van a aparecer subconjuntos del N. ¿Ok? Subconjuntos del N también los queremos particionar. No siempre son del 1 al N. ¿Ya? Entonces, notación. En el caso que el conjunto A sea igual al N que está arriba, al N con corchete, ¿cierto? Se anota P sub N nomás. ¿Ya? En vez de anotar P del corchete de N, anotamos P sub N. ¿Ya? Solamente para hacerlo más simple. Y por lo que dijimos delante, la cantidad de elementos de Pn va a ser el Bell, ¿cierto? El Bell que dijimos hace un rato. Bien, y en el caso que estemos tomando particiones de N, la vamos a ordenar. ¿Ok? ¿Y cómo la vamos a ordenar? Por el más chico. ¿Ok? O sea, por el mínimo. Eso es lo importante. El mínimo del primero va a ser más chico que el mínimo del segundo, más chico que el mínimo del tercero, etc. ¿Ok? Y cuando las ordenamos, las ponemos como tupla. Eso es todo. ¿Ya? O sea, cuando estamos considerando la partición ordenada, la anotamos como una tupla, ¿ya? En vez de como un conjunto con llaves. Esto más que todo, no sé si es tan importante para lo que viene, pero es más que todo para ordenarnos, ¿ya? Cuando uno dibuja, cuando uno escribe los conjuntos, lo ponemos más ordenado, ¿ya? Es más sencillo de trabajar. Bien. ¿Qué es lo que nos interesa? Es representar estos elementos, ¿cierto? De manera gráfica. De hecho, la idea es mostrar bien, lo más gráfico posible esta charla. Y la forma de representar estos elementos, estas particiones, es a través de diagramas de arcos, que son justamente esos que están ahí. ¿Okay? Los diagramas de arcos, ¿qué es lo que están haciendo? Están conectando a través de una línea, o a través de un arco, ¿cierto? Los elementos que pertenecen al mismo bloque. ¿Okay? Por ejemplo, el 1, el 6 y el 8, que están ahí arriba. ¿Okay? Y está conectando de manera transitiva. ¿Ya? O sea, si el 1 conecta con el 6, no conecta el 1 con el 9, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 6 está conectado con el 9 ya. Es transitiva, ¿cierto? De hecho, una partición es lo mismo que una relación de equivalencia, ¿no? De algún modo hay una biyección ahí.
¿Ok? Así que lo que importa es que conectemos de manera transitiva. Y eso va a ser importante, la transitividad, porque cuando tengamos una estructura de monoide, va a ser parte de las relaciones. ¿Ya? Así que la vamos a ver más adelante. Bien. Un orden parcial. ¿Ok? Dentro de este conjunto Pn que tenemos acá, el Pn que está ahí arriba, podemos definir un orden parcial. ¿Ya? Ese orden va a ser súper importante porque me va a ayudar a tener un producto sobre él. ¿Ok? ¿Cómo se define el orden? Se dice que una partición es más fina que otra cuando tiene más, de algún modo, más conjuntos, ¿cierto? Tiene más bloques, ¿ok? Más fina. Más gruesa, ¿cierto? Cuando tiene menos bloques, ¿ok? O estamos diciendo que todo bloque del J, en este caso el más grande, es una unión de los bloques del I, ¿ok? Entonces, esta relación de orden me va a definir un orden parcial sobre el conjunto, ¿cierto? Sobre las particiones de la A. Y más aún, va a ser un reticulado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que dado dos elementos cualquiera, siempre tengo uno más grande, uno más chico, ¿cierto? Y de hecho, voy a tener uno mínimo más chico que todos y uno más grande que todos. ¿Ok? Las operaciones de reticulado van a ser el wedge, que está ahí, el ínfimo, ¿cierto? Y el bi, que es el supremo. En nuestro caso, vamos a utilizar el supremo. ¿Ok? Vamos a utilizar el supremo. ¿Ya? Ahí. Hay un ejemplo muy chico, ¿cierto? Súper chico. Si yo me tomo, no sé, 1, 2, 3 unido con este arco arriba, 1, 2, 3 unido con el arco 1, 2, el supremo de esos dos va a ser justamente el 1, 2, 3 todo unido. ¿Ok? Y en ese ejemplo chico hay un mínimo, ¿cierto? Que es 1, 2, 3 todo separado y un máximo que es 1, 2, 3 todo unido, ¿cierto? Va a ser el más grande. A veces uno podría tomarlo al revés. ¿Y qué? Y va a ser como este mi mínimo y ese mi máximo. ¿Ok? Dependiendo de cómo define el orden. En nuestro caso dijimos que era más fino, ¿cierto? Más fino. Las particiones tienen la misma cantidad de elementos bajo ¿cómo las ordenáis esas? ¿A qué te refieres? Si tenéis una cierta partición, tenéis una cierta... O sea, tenéis la partición, según lo que entiendo, tenéis diferentes... O sea, tenéis un conjunto y esos conjuntos las particiones pueden tener la misma cantidad de elementos, ¿cierto? O sea... De la misma cantidad de bloques. Sí. Cantidad de bloques. Sí, pueden tener, como acá. Acá, ¿no? Aquí tienen 2, 2 y 2. Claro, pero de las que estáis al medio, por ejemplo, tenéis el 1, 2, 3, esas tres al medio, ¿cómo tú ordenáis esas tres? No, esas no se pueden ordenar, no son ordenables. Ya, ok. Claro, pero ese es de algún modo un piso que no es ordenable, ¿cierto? Por eso es un orden parcial. Ya. Si no, lo pondríamos como una línea nomás, ¿cierto? Lo importante aquí es que, dado 2, siempre hay uno que está arriba de los dos. ¿Ok? Y ese es el supremo, de algún modo. ¿Ok? Bien. Entonces, esto me da la estructura de refinamiento, que va a ser la estructura de monoide. Entonces, el par PA, que son las particiones de A, con el supremo, me da un monoide. ¿Ok? Y eso pasa siempre, ya siempre que tengamos un poset, ¿ok? Con un reticulado, el conjunto poset, ¿cierto? Con la operación supremo va a ser un monoide. Y va a ser conmutativo, de hecho, porque si hago el supremo de A con B, lo mismo que el supremo de B con A, ¿cierto? Da lo mismo. Así que va a ser un monoide conmutativo. En este caso, entonces, el más chico va a ser el que tiene todo separado, ¿cierto? Son puros puntos nomás, no hay ninguna línea que lo está uniendo. ¿Ok? Si yo tomara, en vez del supremo acá arriba, tomara el wedge, ¿cierto? Que es el ínfimo, el más chico sería el que tiene todos juntos. Ya es al revés, el reticulado sería al revés. Bien, veamos cómo funciona el producto entonces. El producto para nosotros va a ser el supremo, ¿cierto? Esa es la operación del monoide. Entonces, si pensamos en conjuntos solamente, lo que uno hace es unir todo, unimos todos los conjuntos que están dentro, y los que tienen intersección no vacía se unen, ¿ok? Se acoplan. Eso es lo que va a pasar. Si pensamos en el dibujo, lo que uno hace solamente es, de algún modo, poner ambos dibujos juntos, ¿ok? O sea, unir todos los puntos que están unidos ya. Voy a ponerlo en azul para que se vea un poco mejor. Y ahí juntamos todo. ¿Ok? Están los dos dibujos juntos, ¿no? Finalmente lo que estamos haciendo es identificar todo, ¿cierto? Si el 5 está identificado con 7, acá el 5 también va a estar identificado con 7, pero también con 6. ¿Cierto? Estamos juntando todos los mismos puntos. Eso es todo. Y abajo, si se fijan, solamente junté las colecciones. ¿Ok? Las uní. Y ahora, lo que tenga intersección no vacía, lo unimos. Por ejemplo, el 5, 7, que está a la izquierda, el 3, 5, 6,
tiene intersección no vacía, así que se unen en un solo conjunto. Recordemos que para que sea una partición tienen que ser disjuntos, ¿cierto? Y ahí no es disjunto, así que eso no es una partición. ¿Ok? Ahí. ¿Cierto? Y fíjense lo que pasó acá. Está el 5 con el 6, el 5 con el 7. Transitividad, 5, 6, 7. ¿Cierto? No tenía para qué estar conectado el 5 dos veces, ¿cierto? Hay una transitividad entre medio. Pero no aparece el 7. No parece el 7. ¿No aparece el 7? Ya, faltó el 7 ahí, ¿no? Faltó el 7 ahí. En el segundo conjunto. Ya, y ahí dejamos todo en negro nomás. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos en conjunto, unimos los puntos, ¿cierto? Todos los puntos, eso es lo que importa. ¿Ya? Cuando pensamos en diagrama, cuando pensamos en conjunto, juntamos todo en una gran colección y después todo lo que se intersecta se va uniendo. ¿Ya? Bien, particiones elementales. Entonces, para cada conjunto X, que está contenido en el conjunto original en el A, el que voy a particionar, yo defino una partición E sub X que tiene al X como bloque de algún modo importante, y todo el resto que no está en X van a ser singleton. ¿Ok? O sea que los elementos del X no van a ser los que están de algún modo relacionados. ¿Ya? Y lo que podemos hacer es que cada vez que tengo una partición de esa forma, entonces esa partición se va a descomponer así, como el supremo de todos esos, ¿ok? De la elemental de su bloque. ¿Ok? Y definición, en este caso, esta es una partición elemental más importante todavía, es que cuando tenga el X sean solamente dos elementos, en este caso I y J, lo denoto E sub IJ, pero pongo el más chico adelante. ¿Ok? O sea, si el X es 4, 5 o 4, 6, ¿cierto? Le pongo E sub 4, 6 nomás, no E sub conjunto de 4, 6. ¿Ya? Y aquí está la elemental en el caso 5. En el caso 5, entonces, las elementales siempre van a unir dos elementos. El 1, 2, el 1, 3, el 1, 4, el 1, 5. Y así, ¿cierto? Después viene 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5 y 4, 5. ¿Ok? Entonces, acá el I sería 1, el I sería 5, ¿cierto? E, 1, 5. Este sería E, 3, 5. Y así. E, 2, 4. ¿Ok? Son particiones elementales. ¿Y por qué elementales? Porque van a generar el monoide. ¿Ya? Eso es importante. La presentación sería esa, ¿cierto? O sea, una presentación que encontró Fitzgerald cuando estaba tratando de encontrar otra presentación que no tiene nada que ver con esta. Y como esperábamos, ¿cierto? Cuando yo tengo la misma partición y la multiplico por sí misma, va a ser idempotente, ¿cierto? Van a conmutar, ¿por qué? Porque dijimos que era un supremo, ¿cierto? Da lo mismo. Y la transitividad, que es lo que dijimos hace un rato, ¿no? Si yo uno el I con el K y el J con el K, no, perdón, el J con el I y el K con el I, basta con que lo una así, ¿cierto? Como está en el medio. ¿Ok? Acá igual, el I con el K, el J con el K, los uno de a poco, de manera transitiva. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos dos diagramas, ponemos los dos juntos y aplicamos transitividad. Eso es todo. ¿Ok? Y una notación más que todo por abuso. ¿Por qué? Porque uno puede tener una partición de A, una partición de B, y las quiere multiplicar. Y no se debería poder, ¿cierto? Porque están en distintos lados. ¿Ya? Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? La inyecta en un conjunto más grande. En este caso, en la unión. ¿Y cómo la inyecta? Agregando lo que falta como singleton nomás. ¿Ok? Y ahí multiplicamos. ¿Cierto? Ahora, el abuso de notación es que la vamos a anotar igual, el producto. No voy a anotar como la inyección del I, F de I, ¿cierto? Producto F de J, ¿cierto? ¿Ok? Eso lo voy a ocupar más adelante, ya por eso está aquí. Bien. Hasta ahí nos quedamos con el PN, ¿ya? Con el monoide de particiones clásicas. Y ahora voy a ir con las particiones de 2n, ¿ok? Del conjunto 2n. Entonces, en lo que sigue vamos a anotar P2n, o sea, las particiones de 2n como Cn, ¿okay? Para poder diferenciarlo. Esa es la idea. Y en este contexto vamos a anotar los diagramas o dibujar nuestros diagramas de manera distinta, ¿cierto? Vamos a poner n puntos arriba y n puntos abajo.
¿Ok? Entonces, del 1 al n dejamos los puntos arriba y del n más 1 hasta el 2n dejamos los puntos abajo. ¿Ok? Y por eso escribimos distinta la colección, ¿cierto? Arriba era P2n cuando estaban todos los puntos para el lado y Cn cuando estén n arriba y n abajo. ¿Ok? Ahora, no siempre vamos a dejar del n más 1 hasta el n abajo, sino que podemos también escribirlo así. Que me quede del 1 al n y del 1 al n. Pero tengo que tener siempre en claro que en este caso el 1 de acá es 9 más 1, es 10, ¿cierto? El 2 va a ser 11 y así. ¿Ya? Es solamente por simplicidad del dibujo. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí, no? ¿Sí? Ya. Concatenación. La idea es, más o menos lo que mostró Jorge recién, ¿cierto? Es pegar estas dos figuras de este tipo, ¿cierto? Multiplicarlas, pero no igual como multiplicábamos antes. ¿Ok? Y vamos a introducirlo de manera un poco teórica y después vamos a ver el dibujo. Bien, entonces consideramos un conjunto abstracto, en este caso del 1 hasta el n. Un conjunto abstracto, lo que me interesa es que el conjunto no pertenezca del 1 hasta el 2n, no intersecte el conjunto del 1 hasta el 2n, eso es todo. ¿Okay? Por eso le digo abstracto, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser gato, no sé. Entonces, dada una partición, vamos a definir I sub x como el conjunto donde le estamos reemplazando los números del n más 1 hasta el 2n por xi. ¿Okay? Se va a entender mejor con el dibujo. Ahí está la partición. Y el I sub x, todos los números que están abajo, los reemplazamos por x1 hasta xn. ¿Okay? Eso le llamamos I sub x. ¿Ya? Entonces, todos los números que son más grandes que el n, que van del 9 hasta el 16 en el ejemplo, se van a reemplazar por x1 hasta x8, o hasta xn, en el caso general. Y el I a la x va a ser todo lo contrario, reemplazo los que están arriba. ¿Okay? Los de arriba los reemplazo por x. ¿Por qué hago eso? Porque los quiero multiplicar. Y quiero que justamente los x, en este caso, se peguen entre ellos. Si vamos al principio, cuando multiplicábamos en Pn, ¿qué es lo que hacíamos? Identificábamos todos los que son iguales, ¿cierto? Los pegábamos. Entonces, en este caso, ¿cuál vamos a pegar? El x1 con el x1, el x2 con el x2, ¿cierto? Los restos son distintos, así que no se van a pegar. ¿Ya? Y la estructura es la siguiente. Antes de la estructura, la partición restringida, ¿ok? Es más que todo por formalidad, pero cada vez que tengo una partición y tengo un subconjunto del conjunto original, puedo definir una partición del conjunto original del conjunto subconjunto, ¿cierto? Restringiendo cada bloque, ¿cierto? ¿Ok? Si tengo una partición del 1 hasta el 10 y quiero una partición del 5 hasta el 8, lo intersecto con 5 hasta 8 cada bloque, ¿cierto? Yo tengo una partición más chica. Entonces, el producto por concatenación va a ser justamente ese. ¿Ok? O sea, tomo las dos particiones, al I, que está a la izquierda, le reemplazo todos los de abajo por xy's, ¿cierto? Al j, le reemplazo todo lo de arriba por xy's, pego, ¿cierto? Y cuando ya pegué, intersecto con 2n. ¿Para qué? Para eliminar los x, ¿cierto? Voy a dar un ejemplo acá. Bueno. Con este producto que está acá arriba, que es el asterisco, ¿cierto? Se llama monoide de particiones por concatenación. ¿Ya? Es un poco extraño en español porque uno le dice monoide de particiones a ambos. ¿Ya? En inglés tratamos de diferenciarlo diciendo monoid of partitions y el otro es partition monoid, ¿ya? Pero finalmente es lo mismo, ¿no? Pero en español hay un problema, ¿cierto? Así que a este le decimos monoide por concatenación, el anterior monoide por refinamiento. ¿Ya? Y bueno, la identidad va a ser justamente ese elemento que está ahí, ¿cierto? Que están todas las líneas, ¿cierto? Paralelas y verticales. ¿Ok? Ahora, una observación es que hay una presentación de este monoide que fue determinada por East en 2011, James East, que no la escribí porque no la vamos a utilizar, pero sí la menciono porque es importante, pero es bastante compleja. Ya no es sencilla la presentación. De hecho, utiliza generadores que están indexados por n más un medio, por ejemplo. ¿Ya? Estamos acostumbrados a 1, 2, 3 hasta n. Aquí tenemos 1 más un medio, 2. ¿Ya? Es un poco complejo.
¿Por qué la digo? Porque hay un problema abierto ahí. Vamos a ir para allá. Ahora sí, el ejemplo. Entonces, queremos multiplicar por concatenación estos dos elementos. ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos lo que dijimos, ¿cierto? El de la izquierda, le reemplazamos los elementos de abajo por x y es, al de la derecha, los elementos de arriba por x y es. Y pegamos. ¿Cierto? Se pegan los que son iguales. Entonces, fíjense, este de acá, el de la izquierda, es una partición de 1 hasta el 8 con los elementos de x. El de la derecha es una partición de los elementos de x con 9 hasta el 6. Así que son particiones de conjuntos distintos, ¿no? Aquí, por eso delante hablé del abuso de notación, ¿cierto? Ya, y cuando ya los pegamos, nos podemos olvidar de lo x. Por eso intersectamos con 2n, para poder olvidarnos de lo x. Y ahí estamos, ¿no? Ahí lo pegamos. ¿Quién está relacionado? Por ejemplo, el 1 está con el 3, está con el 10, está con el 13. ¿Ok? No sé, el 2 está con el 7 y ahí nomás. Porque hay un punto colgando ahí que no existe, ¿no? Ya, pero no queremos esos puntos colgando. O sea, aplicamos un poco de isotopía y se nos empiezan a ir esos puntos, ¿cierto? Se empieza a contraer. Ahí, 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 ahí. ¿Ok? Ahí está cruzado, no hay para qué tenerlo cruzado, ¿cierto? Ya, y finalmente, no importan los puntos, ¿cierto? Porque nos olvidamos de los x. Los puntos nos ayudan un poco a saber cómo hay que ir sacando los cruces, ¿no? Ya. Ahí está el producto por concatenación. Diego, disculpa. Dime. ¿Y se pueden formar como loop igual como...? Se pueden formar loops y se van a eliminar, ¿cierto? ¿Se mueren? Se mueren. De hecho, había uno parecido por ahí, ¿no? No había. Pero de hecho, el mismo cruce ya es como un loop, ¿no? Ahí pareciera un tipo de loop. Pero claro, sí, puede ser así, puede ser así. ¿Ya? Lo que importa es quién está relacionado con quién. ¿Ya? Finalmente eso es lo que importa. Ya, entonces queremos hacer lo mismo ahora, pero en estas particiones nuevas que se llaman ramificadas. ¿Okay? Queremos tener como una teoría parecida, ¿cierto? Ahí. Entonces partimos con qué es lo que es una partición ramificada. ¿Okay? Esta es una definición que dio Martin y el Gamal en 2011. Aunque más que definición, ellos trabajaban directamente con un álgebra y estaba un poco escondida la definición. Y por eso pongo a Baño, que fue estudiante de Martin, que sí dio la definición clara, ¿ya? No tengo idea si fueron ellos los que inventaron esta definición, ¿okay? Los que introdujeron este tipo de particiones. Pero ahí es donde yo lo encontré al menos, ¿ya? ¿Cuál es la definición entonces? Es que una partición ramificada va a ser un par de particiones, de modo que la que está a la derecha es más grande que la que está a la izquierda. ¿Ok? ¿Con cuál orden? Con el que dijimos hace un rato. O sea, el de la derecha tiene menos bloques. Tiene bloques más grandes, más gruesos, ¿cierto? Ya. El conjunto de estas particiones se denota RPN, ¿cierto? En el caso del n nomás, ¿cierto? Se denota RPN. Y la observación dice que la partición de la derecha se puede mirar como una partición del I, de los bloques del I. ¿Ya? Se puede mirar así. Aquí está el ejemplo. Entonces, tengo una partición I que tiene 6 bloques, ¿cierto? Y tengo una partición J que tiene 3 bloques solamente. Tiene menos porque es más grande, ¿cierto? Ahora, para que sea más grande, cada uno de estos bloques, JI, tiene que escribirse como una unión de los bloques del I, ¿cierto? Y por lo tanto, uno podría mirar eso como una partición, ¿no? Entonces, el primer bloque sería I1 con I3, que son los que forman el J1. ¿Okay? El segundo bloque es I2, I5, I6. Que no puse el 6, ¿no? No puse el 6 de nuevo. Y el último bloque es el I4, ¿cierto? Entonces, de algún modo uno tiene una partición de los bloques del I, ¿cierto? Una partición de 6 en ese caso. ¿Ok? Ya, pregunta. ¿Cómo representamos esta cosa? Queremos un dibujo también, ¿cierto? Sin dibujo nos aburrimos. Ya, entonces, la primera representación de estos dibujos la dio Martin y el Gamal en el artículo original, ¿okay? Y es una representación por islas. ¿Okay? Aquí tengo el par de particiones, ¿cierto? Tengo el par de particiones. Como ven, el de la derecha tiene menos bloques, ¿okay? Hay más uniones, de algún modo, pero contiene las que están allá.
¿ok? Y queremos representar esta cosa. ¿Y qué es lo que hizo Martin y el Gamal? Usó islas, ¿ok? Que fue meter los bloques que están en el mismo bloque, ¿cierto? O los bloques que están relacionados en una isla, ¿cierto? Eso es lo que él llamó islas. Por ejemplo, ahí el 1, 2 que está arriba, el 3 y el 6, 7 de algún modo, que es el 1, 2 de abajo, ¿ok? Están metidos todos en una isla. ¿Por qué? Porque están relacionados, ¿cierto? Y el 5 de arriba con el 3, 4 de abajo, ¿cierto? También están relacionados. ¿Ok? Ahora, el problema de las islas, que se ve ahí un poco, es que se van tapando entre ellas. Van quedando una debajo de la otra. ¿Ok? Yo podría tener relacionado, no sé, el 5 de arriba con el 4 de abajo, y luego todo el resto, y me quedaría tapado todo, ¿cierto? Y no se vería mucho qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a usar? Una representación que dio Aicardi y Huyumaya, que se llaman diagramas de ligas, que es lo que está ahí, ¿cierto? Esos diagramas de ligas, ¿qué es lo que hacen? Agregan una liga o un trazo rojo en los bloques que están relacionados. También, transitivamente, ¿cierto? No conecto todo. Si no, me quedaría igual de mal que la isla. ¿Ok? Entonces, como se ve ahí, está el bloque de abajo, el bloque de arriba, el bloque 3. Que es lo mismo que está allá, ¿no? En la isla. Y acá también. Y ese tipo de representación nos va a ayudar un poco más a trabajar. Ahora, en el caso clásico, en PN, y no en el caso que tengo N arriba y N abajo, también se puede hacer con ligas, ¿cierto? Pero con diagramas de arco. ¿Ok? Esa fue una representación que dio Francesca Aicardi. ¿Ok? Con diagramas de arco. Bien. Entonces, la colección RPN, con el producto que teníamos en un principio, pero el supremo, también me da un monoide. ¿Ok? Y ese producto se define como tiene que ser, ¿no? En cada componente. En cada componente calculo el supremo. Y ese va a ser el producto por refinamiento. ¿Ok? Problema sencillo. ¿Cuál es una presentación de ese monoide? ¿Ok? Recordemos que teníamos una presentación del PN. Ahora, ¿cuál sería una presentación del RPN? Es sencillo. O sea, es un ejercicio nomás. No debería ser muy complicado. Ahora, cuando estoy trabajando con el CN, que tengo n puntos arriba y n puntos abajo, en vez de notarlo RP2N, ¿cierto? Lo notamos RDCN, ¿ok? Como un funtor. ¿Ya? Y en este caso también tengo un producto. ¿Ok? Y el producto, ¿qué es lo que hace? Multiplica componente a componente. Entonces, en las ramificadas, en este lado de acá, también tengo un producto supremo y también tengo un producto por concatenación. ¿Ok? Y ahí sigue un problema más complicado, que es cuál sería la presentación del ramificado de CN. ¿Ok? Recordemos que dijimos que el CN era una presentación que encontró IST y que ya era compleja. Entonces una presentación del ramificado de CN va a ser mucho más compleja. ¿Ok? Es un problema no trivial, que está abierto. Ya, multipliquemos entonces ahora con la concatenación cosas que sean ramificadas, esa es la idea. ¿Ya? Consideremos esos dos pares de particiones de C8 y le ponemos ligas. ¿Cierto? Ahí estamos relacionando algunos bloques. ¿Okay? Y va a ser igual que antes. Y vamos a poner uno sobre el otro, ¿cierto? Y vamos a empezar a trabajar. Entonces, ponemos uno sobre el otro. Y vamos primero a ver qué pasa con la línea negra. ¿Okay? Igual que antes, vamos a trabajar con la línea negra, deshacer todo lo que podamos. Y cuando tengamos todo deshecho, empezamos con la roja. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿cierto? Eso no sirve. Se va ese cruce, ¿cierto? No era importante. Ahí ya quedé listo, ¿cierto? Ahí estoy listo con la parte negra. Ya está de algún modo minimizada. Entonces, como fuimos moviendo toda la parte negra, los ties o las ligas se fueron moviendo con ellos, ¿cierto? Y ahora hay que arreglar eso. Entonces, primero sacamos los puntos, ¿cierto? Y ahí. Ahora, ¿por qué se va esa liga? Porque dice, el 5 está conectado con la línea 4, 8, ¿cierto? Pero ya está conectada, porque conecta el 5 con el 4 y se ya está conectado ahí. Así que es superfluo, ¿no? Recuerden que es transitivo, así que no me sirve esa liga. Y así seguimos. Ahora, ahí arriba,
esa liga que está ahí abajo, que está conectando el arco de arriba con la línea, la puedo poner arriba, ¿no? Ahí, y queda más sencillo. ¿Ya? Y ahora, ahí. Ya esa es un poco menos trivial, ¿cierto? Conecta el 4 con la línea, pero la línea llega hasta abajo, ¿no? ¿Ok? Empieza acá, empieza en el 1, 1, 3, 4, el 8 de abajo y termina en el 1 a la izquierda. Conectemos ahí nomás. ¿Ok? ¿Por qué conectamos ahí nomás? Estamos conectando con el arco que está en el centro, pero el arco que está en el centro está conectado con esto que está acá arriba. Así que está todo conectado. Y la última, ahí. Y ahí sí nos queda más sencillo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Primero trabajamos con el objeto antiguo, ¿cierto? Con el negro, y finalmente arreglamos las ligas. Ya. ¿Qué es lo que sería entonces, de algún modo, a lo que queremos, ¿cierto? A lo que queremos llegar? ¿Qué es lo que sería el monoide ramificado? Sería tomar un monoide M, o un submonoide del CN, ¿cierto? Del original, y ramificar solamente ese. ¿Ok? O sea, ponerle ligas al submonoide. ¿Ok? No a todo el CN, ¿cierto? Recién dijimos que era un problema complicado calcular una presentación del R de CN. Pero quizás con monoides más chicos que estén metidos dentro, no va a ser tan complicado. Y sabemos que hay monoides muy conocidos dentro, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí está la definición, ¿cierto? Dado un submonoide M del CN, del monoide de particiones, ¿ok? El par RM, que serían todas las colecciones de las ramificadas, ¿ok? Con la concatenación, se llama monoide ramificado. ¿Qué es lo que hicimos acá, no? Esa es la multiplicación. Ya. Y ese es el problema, ¿cierto? Dado un submonoide conocido hay varios, ¿cierto? Está Brouwer, está Jones, está el mismo SN dentro. Calcular una presentación de ese monoide, del ramificado de ese monoide. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomar los más conocidos. ¿Y cuáles son los más conocidos? Cuando consideramos particiones que tienen exactamente 2 elementos en cada bloque, o que cada bloque tiene a lo más 2 elementos. ¿Ok? Ya, entonces vamos para allá. Vamos a empezar con los monoides que tienen exactamente 2 elementos en cada bloque. O sea, van uniendo de a 2 nomás. No pueden unir 3 ni 4, ni tampoco 1. Tienen exactamente 2 elementos. ¿Ok? Y a esas particiones vamos a llamar 2 particiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una 2 partición? Es aquella cuyos bloques tienen exactamente 2 elementos. ¿Ok? Los bloques de una 2 partición se clasifican en 2 familias. Los corchetes, que son los que unen arriba, ¿cierto? Que unen arriba, como un arco, o abajo. Y las líneas, que unen de arriba hacia abajo. ¿Ok? Ejemplo, ahí. Corchetes serían los azules, líneas, el violeta, ¿no? Bien. Entonces, el monoide ramificado del grupo trivial. ¿Cuál era el trivial? Era el que tenía puras líneas verticales, ¿cierto? ¿Qué pasa si le agregamos ligas a esas líneas verticales ahora? ¿Ok? El trivial sería un puro elemento, ¿cierto? El 1 solamente. Pero cuando le agrego líneas, me cambia la cantidad de elementos. Y hay varios más. ¿Ok? Y es justamente lo que está ahí arriba. ¿Ok? O sea, cuando yo tomo el monoide ramificado del trivial, obtengo todo el PN, el que teníamos en un principio. Pero en principio lo teníamos con arco, ¿cierto? Pero aquí lo vamos a tener con concatenación. ¿Ok? Y ahí está el ejemplo. El ejemplo lo que quiero hacer es ver cómo se relaciona eso. ¿Ok? Entonces tengo una partición, en el caso clásico, estiramos un poco los puntos, ¿cierto? Y empezamos a bajar las conexiones que están arriba, pero las ponemos abajo como ligas. ¿Ya? Entonces la primera sería ahí, ¿ok? Esa que estaba arriba, la bajamos ahí y la pasamos a una liga. Y así con todas. La que sigue, ahí, y la pasamos a liga. Y la última, no, perdón, me quedan 2, ¿no? No, la última, sí. Ahí, y la pasamos a una liga. ¿Ok? Fíjense que une, no sé si nota mucho el punto, pero une el 1 con el 6 y con el 8, que estaba arriba como arco, ¿no? Y ahora quedó ahí como liga. ¿Ok? Ahora, lo interesante de esto, que no sé si lo dije en algún lado, pero lo interesante es que al verlo de esta manera, los elementos del PN, en vez de multiplicarlos como antes, que era con el supremo, se van a multiplicar por concatenación. Ya, o sea, estamos pasando de un mundo a otro. Y aquí están los generadores. Hace un rato vimos los generadores que eran todos arcos, ¿cierto? Que iban uniendo de a 2. Aquí iban uniendo de a líneas, pero con esa liga.
¿Ok? Ya. Presentación para esto no necesitamos. ¿Por qué? Porque dijimos que es igual al PN y ya tenemos una presentación del PN. Así que no queremos una presentación nueva. Con eso nos basta. El que sigue de los sencillos sería el grupo simétrico. El grupo simétrico se puede mirar dentro del CN, ¿ok?, como el grupo de las unidades del CN. ¿Ok? Todo lo invertible. Y que serían justamente las particiones que están formadas solo por líneas. No tienen ningún corchete. ¿Ok? Recordemos que estamos considerando particiones que tienen solamente 2 elementos en cada bloque. ¿Ya? Y en este caso estamos restringiendo un poco más a que tengan 2 elementos en cada bloque, pero que conecten uno de arriba con uno de abajo, para que sean líneas. No pueden haber corchete. Y eso me da el simétrico, grupo simétrico, ¿cierto? Permutaciones. Ahora, sabemos que el grupo simétrico tiene n factorial elementos, ¿ok? Y que hay una presentación que se llama la presentación de Coxeter, ¿cierto? Que es bastante conocida. ¿Ok? Donde cada uno de esos generadores es un cruce elemental, ¿cierto? Que va cruzando una línea con la que sigue, ¿cierto? Con la consecutiva. ¿Ok? Entonces, queremos ramificar este monoide. ¿Ok? ¿Qué pasa si le ponemos ligas a esos elementos? Ejemplo. Tenemos una permutación, ¿cierto? Ahí en Dime. ¿la regresas tantito? Ahí. Ahí tienes esta subcolección. ¿Sí? Está en mi correspondencia objetiva con el simétrico, ¿cierto? Sí. Pero no tiene la misma estructura algebraica, ¿sí? 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 Sí, misma estructura. Cuando multiplicas concatenando. Míralo de lado. No, que esa funciona. Sí. Sí, de hecho, aquí se ve la función, ¿no? ¿Cuál es la función? La que está enviando el 1 en el 4, ¿cierto? El 2 en el 5, el 3 en el 1, el 4 en el 3 y el 5 en el 2. Esa sería la permutación, ¿cierto? Ya. Pongámosle una liga. Ahí. Media rara para que no sea tan fácil. Ya, ¿qué podemos hacer? Antes de mover la liga, podemos escribir un poco la permutación en generadores. ¿Cierto? Aquí está ya en generadores, son los S. O sea, sería S2 por S4, por S1, por S3, por S2, por S4, por S3. ¿Ok? Y ahora esa liga que se movió un poco al hacer la generación, ¿cierto? Se va a ir moviendo hacia arriba. Esa es la idea, que me quede horizontal. ¿Ok? Entonces empezamos a subirla. Ahí. ¿Okay? Y eso va a pasar siempre con las permutaciones. Siempre que tenga una liga que esté conectando algún lugar con algún otro lugar donde mismo sea, se van a poder mover siempre hacia arriba. ¿Ya? Eso es interesante de este monoide. Vamos hacia abajo ahora. ¿Ok? Siempre se van a pasar. Y fíjense que la permutación no cambia, ¿cierto? La liga sí. Ahí se puso un poco más larga, más chica, vuelve a crecer un poco. Entonces lo que está pasando ahí es que la permutación está actuando sobre la liga. La cambia, ¿cierto? Actúa. De hecho, si partimos de ahí arriba, que sería E15, es la liga que une el 1 con el 5, cuando yo le aplico la permutación al 1 y al 5, me la envía en E24. ¿Cierto? Hay una acción ahí. Ahí está, ¿no? Entonces, esta permutación que está a la derecha, cuando yo la actúo sobre el E15, lo envía en E24. ¿Ok? Cambia la liga al pasar por la permutación. Proposición, entonces, el ramificado de las permutaciones coincide con el monoide de permutaciones ligadas, ¿cierto? Que significaba agregarle la torsión al TBN, al monoide de particiones el monoide de trenzas ligadas. ¿Ya? Ahora, no nos interesa aún saber quién es esto. O sea, él va a ser lo mismo, ¿cierto? Pero no nos interesa mucho porque lo que nos interesa es este paso de acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el TCN es un producto semidirecto. ¿Entre quién? Entre el PN, que son las particiones originales, y el simétrico. Y se ve ahí arriba, ¿no? Se ve cómo puede pasar, ¿cierto? Cómo pasan las particiones a través del simétrico. Y van cambiando en cada piso, ¿cierto? Y hasta ahí me quedé, ¿no? No, ahí sí. Ahí me falta un espacio. ¿Okay? Y por lo tanto, como hay un producto semidirecto, ¿cierto? La cantidad de elementos va a ser la multiplicación de elementos allá, que son el Bn, y elementos acá son n factorial.
¿Ok? Y también hay una presentación dada por el producto semidirecto, que serían las relaciones del SN, que ya las dijimos hace un rato, y la presentación de Coxeter, las relaciones del PN, que también lo dijimos hace un rato, y la acción. ¿Ok? Y la acción tiene que ser como es, ¿cierto? O sea, el S actúa sobre el E, sobre los índices, ¿cierto? Bien, pero también hay otra presentación, ¿cierto? Que vamos a darla por acá, que es la presentación original con la que se definió el TSN, o el TBN de algún modo. ¿Ok? Que fíjese que en este caso no está usando todos los E y J, está usando esos EI, donde el EI se define como EI, I más 1. ¿Ok? O sea, hace un rato teníamos ligas que unían, por ejemplo, el 1 con el 5, ¿okay? Pero estamos diciendo acá que basta con unir el 1 con el 2 con el 3, consecutivamente, ¿cierto? Basta con eso. Y creo que en el ejemplo se va a entender mejor. ¿Okay? Ahí tengo una liga que une el 1 con el 4, ¿cierto? Pero en esta presentación de acá arriba no tenemos esos elementos, ¿cierto? Tenemos el 1 con el 2 con el 3 y el 3 con el 4. Entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos permutaciones dentro, lo vamos arreglando un poquito. ¿Ok? Entonces, en ese caso me queda una liga de 1 con el 3. Y si hago lo mismo, me queda el 1 con el 2. Y ese sí es un elemento EI, ¿cierto? Ahí me quedó el EI. Entonces me quedó S3, S2, E1, ¿cierto? S2, S3. ¿Ok? Y de esa forma me deshago un poco de los ties que son, o las ligas que son tan largas. Bien. Pasemos ya al monoide de Brouwer, ¿cierto? Hasta ahí todavía era todo bastante conocido. ¿Okay? Ya estaba un poco hecho, ¿cierto? Coincidía con lo que ya conocíamos de acá. Entonces, ¿qué es el monoide de Brouwer? El monoide de Brouwer considera todas las particiones que tienen dos elementos en cada bloque. No solamente las líneas, sino que también hay corchetes. ¿Okay? También hay corchetes. Y ese monoide de Brouwer, ¿cierto? Va a ser, bueno, es un submonoide, ¿cierto? Por supuesto que se llama el monoide de Brouwer. El generador adicional, que en este caso agregamos, es ese T sub I, o tangle, ¿cierto? Y la presentación tiene los elementos del SN, tiene los elementos tangle que están arriba, que le puse, llamé aquí el JN por el monoide de Jones, ¿cierto? Que generan un submonoide, que no hemos hablado todavía de eso, y las relaciones adicionales. ¿Okay? Entonces, a estos elementos que tienen ahora líneas y tienen corchetes, queremos agregarle liga, ¿cierto? Igual que antes. Y para eso, ¿cierto? No di un ejemplo acá. Lo que vamos a ver es, un poco la receta quizás para encontrar presentaciones de monoides. ¿Cuál va a ser? Va a ser, considerar el monoide, por supuesto, RM. ¿Okay? Tengo el monoide RM, en ese caso va a ser R del Brouwer. ¿Okay? Queremos calcular una presentación y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos viendo quiénes son los generadores, ¿cierto? Para ver quiénes son los generadores, lo que uno hace es definir una forma normal, una escritura única de los elementos del Brouwer. Cuando tenemos esa forma normal, podemos demostrar que un monoide que puede ser abstracto en principio, que uno se le tiene que ocurrir de algún modo, va a ser isomorfo a ese. ¿Okay? Entonces uno parte definiendo un monoide abstracto, que va a estar definido con una presentación. ¿Okay? Encuentra una forma normal de este monoide de particiones y prueba que son isomorfos. Por lo tanto, la presentación también le hereda el otro monoide. ¿Okay? Y para eso uno pasa por las formas normales, por la forma única. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a probar que el isomorfismo es realmente inyectivo. ¿Ya? Entonces, forma normal, ¿cierto? Ahí arriba está diciendo un poco, pero no se entiende tan bien así. Lo que dice la forma normal es que todo elemento, ¿cierto?, se puede escribir siempre como una permutación, unos tangles y otra permutación. ¿Ya? Ahora, si yo dijera permutación, tangle, permutación, hay varias formas, no es única. ¿Okay? Pero uno elige una para quedarse con una forma normal. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estirar de algún modo estos tangles. Los estiramos, ¿cierto? Y fíjense, el que parte con el número que está más a la izquierda, lo ponemos más a la izquierda. ¿Okay? Acá.
¿Ok? No elijo el segundo, porque también podría poner el segundo, ¿no? ¿Ok? Y eso es parte de ser escritura única. Uno elige una forma de hacerlo. ¿Ok? Así que en este caso, el 1 con el 5, que tiene el extremo izquierdo más a la izquierda, ¿cierto? Va a ser el primero. ¿Ok? El 2 con el 3 va a ser el segundo, ¿cierto? Y así. Abajo igual, ¿cierto? El 1 con el 5 va a ser el primero, el 4 con el 6 va a ser el segundo. Se estiran. Y ahí me queda un T, ¿cierto? Un T1, un T2. Y ahí me quedó una permutación S5, ¿no? S5. Entonces, lo que uno quiere es tener una permutación acá arriba, que ya está, una permutación acá abajo, que ya está ahí, se están dando vueltas por la línea, y al medio los T. Pero hay un X ahí, ¿cierto? Hay un X o un cruce. ¿Y qué hacemos? Lo tiramos para abajo. Ahí. ¿Ok? Se pone más abajo, ¿no? Eso. ¿Ok? Esa escritura va a ser única y me va a ayudar a encontrar una presentación. ¿Ya? La forma en cómo uno encuentra la presentación y cómo uno prueba que todo elemento se puede escribir así es un poco quizás más técnica, no la voy a mostrar ahora. ¿Ok? Entonces, queremos a estos elementos que están acá ponerle liga, ¿cierto? ¿Ok? Y la idea es que uno lo entienda con la misma forma normal. Ahí mismo se van a poner las ligas. ¿Ok? ¿Para qué ponerla acá? Ahí se las puedo poner acá. ¿Cierto? Bien, y para eso, ¿qué es lo que hace uno? Introduce este nuevo generador, que se llama F sub I, que conecta el corchete de arriba con el de abajo. ¿Ok? Y tenemos una forma normal, análoga, ¿cierto? Pero ahora con ligas. ¿Ok? Todo elemento del ramificado del Brouwer se va a poder escribir como un G', que ahora es una permutación con ligas, ¿cierto? Una permutación ramificada con ligas. Y al medio tengo unos H, que pueden ser tangles o pueden ser tangles con la liga entre medio. Pueden ser una de las dos. ¿Ok? Vamos a hacer 3 ejemplos al mismo tiempo, ¿ya? Entonces les ponemos una liga por ahí, alguna. ¿Ok? El de la izquierda tiene 3 ligas, el de la media tiene 2 ligas y el de acá tiene una sola liga. ¿Ok? El de la izquierda, para ser que tiene 3 ligas, es el más sencillo, porque está conectando cosas distintas de algún modo. En cambio acá, está conectando 2 corchetes arriba con el mismo abajo, ¿no? ¿Ok? Y acá conecta el corchete 1 con el corchete 2. Se me queda como cruzado. ¿Ok? Si hacemos la forma normal de la parte negra, me queda así. ¿Ok? Entonces, acá tengo una permutación, acá tengo un elemento F1, acá tengo un T3, ¿cierto? Acá tengo un E56, ¿okay? Que hay que moverlo a alguna parte, y aquí tengo una liga media extraña que hay que moverla de ahí. ¿Okay? Acá también me quedaron como 2 ligas conectando así cruzados, ¿cierto? Así que no son generadores eso. Y acá también me quedo cruzado. La idea es que sea hacia abajo, ¿no? Para que sea el F. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí a la izquierda primero, las ligas se mueven, ¿cierto? ¿Qué es lo que hicimos delante? ¿Okay? Recordemos que todas las ligas que unían líneas se podían mover hacia arriba o hacia abajo. Hacemos eso nomás, ¿cierto? Esa que está vertical se pone horizontal 2, 6 y la que está acá se sube hacia arriba. ¿Ok? Acá también, esta que conecta esta componente con esa componente, como esas dos están conectadas, la subimos nomás, ahí arriba. ¿Ya? Y acá también, acá están cruzados. En el tercero, perdón, están cruzados. ¿Qué hacemos? Vamos a mover todo este tangle hacia la izquierda y el otro tangle hacia la derecha. Entonces me queda ahí. Y se me descruza un poco abajo, sí. ¿Cierto? Me va a cambiar un poco la parte de abajo en el tercero. ¿Se entiende? Ya, ahí está la forma normal entonces. Y con esa forma normal es la que me ayudó a encontrar la presentación. Que era la parte que a lo que queríamos llegar, ¿cierto? Que no se ve muy bonita en principio, ¿ya? Pero las relaciones son bastante naturales, ¿ya? ¿Qué es lo que hace uno para encontrar esta presentación? Se pone a jugar con los generadores nomás, ¿cierto? Empieza a jugar con los generadores, la metemos a gap y se nos da un número conocido, uno espera que sea algo bueno, ¿no? Si nos da un número desconocido, o la jodimos o encontramos algo nuevo, ¿cierto? Y después, ¿qué hacemos? Con la forma normal,
probamos que ese monoide abstracto que tenemos, generado por esa presentación que estaba en el computador, es realmente lo que estábamos buscando. ¿Ok? Bien, eso en el caso de presentaciones que tienen 2 elementos en cada bloque. Le llamé 1 o 2 particiones a las particiones que tienen a lo más 2. O sea, pueden tener bloques de 1 o de 2. ¿Ya? No existe esa terminología 1 o 2 partición, ¿ya? La puse acá para que podamos hablar un poco más, ¿ya? Pero en este caso, fíjense que no todos tienen 2, ahí hay de 1, ¿cierto? Está el 1 con el 5, que tiene 2, el 3 con el 5 de abajo tiene 2, el 1 con el 3 abajo tiene 2, pero hay puntos. Y esos puntos son bloques que tienen un solo elemento, son singleton. ¿Ok? Así que en este caso me está aceptando bloques que tengan un solo elemento, 1 o 2. ¿Ok? Así que es a lo más 2. En el caso anterior eran 2, exactamente 2, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué es un monoide inverso? Un monoide inverso es uno en que sus idempotentes forman un submonoide, ¿ok? Y uno que sea regular. ¿Qué significa que sea regular? Que dado cualquier elemento A, existe un B satisfaciendo esas condiciones que están ahí. ¿Ok? Por ahora no nos interesa mucho tanto la definición, ¿ya? Y de aquí tenemos esta proposición que dice lo siguiente: cada vez que tengo un monoide que se escribe como su submonoide idempotentes por un grupo, entonces cuando yo le calculo el ramificado, ¿cierto? El ramificado va a ser el ramificado de los idempotentes por el grupo. ¿Qué es lo que pasa en TSN, no? En TSN se pasa hacia arriba todas las ligas y me queda el DCN abajo solo. O sea, me queda el grupo siempre a un lado. Y las ligas me quedan arriba, de algún modo. O sea, quedaban ligas del elemento unidad, ¿cierto? Ya, y más aún, si el M es inverso, que es lo que está arriba, entonces el ramificado también va a ser inverso. ¿Ok? Y queremos atacar un ejemplo de ese estilo. Partimos con el monoide libre conmutativo, idempotente. ¿Cuál sería ese? El que está generado por estos elementos RI. ¿Ok? Esos elementos que están ahí son 1 o 2 particiones. ¿Por qué? Porque tienen bloques de largo 2 y bloques que tienen un solo elemento. ¿Ok? O sea, son casi como la identidad, solamente que hay partes que está cortado. ¿Ok? Y esta colección es sencilla, ¿cierto? Hay conmutato, hay idempotencia, hay conmutatividad. Hay 2 a la n elementos de ese tipo. ¿Ok? Y la colección de todas las 1 o 2 particiones, no solamente las que están arriba, se va a notar de esa manera. ¿Ok? Pero cuando tengamos o líneas o puntos. ¿Ok? Son 1 o 2 particiones que son o líneas o puntos. ¿Ok? Ahora, la colección de líneas y puntos con la concatenación, también tengo un monoide, ¿cierto? Que se llama el monoide simétrico inverso. ¿Ok? O que son las permutaciones parciales, ¿cierto? Porque como hay lugares donde hay puntos, no siempre tenemos una permutación. Por ejemplo, el 2 no se manda en nadie, ¿cierto? El 1 se va en 3, el 3 en 1, pero el 2 no tiene imagen. ¿Ok? Por eso se llaman permutaciones parciales. Bien, y lo importante es que el ISN se puede factorizar. Igual como vimos acá, ¿cierto? Allá. Se puede... fue mucho antes, ¿no? Ahí. Se puede factorizar justamente como EG. ¿Ok? Entonces, se factoriza como IN, que es el monoide idempotente conmutativo, libre más aún, por LCN, que es el simétrico. ¿Ok? Y ese monoide es inverso. Así que aplica lo que teníamos hace un rato. ¿Ya? Y la presentación es justamente esa que está ahí. ¿Ok? Es el monoide de algún modo que está generando el álgebra de Rook, ¿no? ¿Sí? Bien, ahí están los elementos, ¿cierto? Hay un ejemplo. ¿Ok? Eso sería una permutación parcial. ¿Por qué? Porque el 2 no tiene imagen. El 4 tampoco. El 1 se va en 3, el 3 se va en 4, pero los otros 2 no tienen imagen. ¿Cierto? Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos una forma normal para esto. Igual que antes. Para la forma normal ponerle las ligas. ¿Ok? Para eso, ¿qué hacemos? Completamos. ¿De qué manera? El que está más a la izquierda con el que está más a la izquierda. Después el que sigue con el que sigue. ¿Cierto? Y me queda una permutación, ¿no? ¿Ya? Y esa permutación la ponemos abajo y arriba cortamos. ¿Ok?
Entonces, fíjense, está cortado el 2 y el 4. El 2 y el 4 me queda cortado y la permutación me queda abajo. ¿Ok? Así que me queda un elemento del IN por una permutación. ¿Qué es lo que decía ahí arriba, no? Un elemento del IN por una permutación. ¿Ok? Y está escrita en factores, ¿no? Este es el R2, que es el que está ahí. Este es el R4, que es el que está ahí. Y la permutación. Y nos olvidamos de la línea azul. Bien. Queremos ramificarlo, ¿cierto? Queremos ponerle ligas también a este monoide. Para eso introducimos este generador nuevo que está uniendo, ¿cierto? Justamente la parte que cortamos de la identidad. Teníamos la identidad, cortamos en una componente, ¿cierto? La unimos con una liga. ¿Por qué? Porque la idea es que eso me genere de algún modo los elementos que me faltaban. ¿Ok? La proposición que dice que también tenemos una forma normal o una manera única de escribirlo. Todo elemento en el ramificado de este monoide inverso se va a poder escribir como una partición, una cantidad de R's, que pueden ser o R's con el tie, ¿cierto? Con la liga, que lo llamamos Q ahí arriba, por una permutación, S, y por otra partición. ¿Ok? El ejemplo, ahí está. Le ponemos ligas. Ahí tiene varias ligas para que no sea tan sencillo. ¿Ok? Está uniendo la línea de la izquierda con el punto 2 arriba con el punto 5 abajo. Está uniendo el 3 arriba con el 2 abajo con el 4 abajo. Y está uniendo la segunda línea con el punto 5 arriba. ¿Ok? Forma normal de la parte negra. Ahí. Ah, no, antes de eso, perdón. Lo que hice fue estirar solamente un poco. El mismo elemento, solamente que estiré un poco los puntos hacia arriba, hacia abajo, ¿okay? Para que sea más sencillo. Entonces ahora las ligas que están de algún modo horizontales las subimos y las bajamos. Ahí. ¿Ya? Y lo que está en medio tratamos de cancelarlo lo más posible. Esta liga que está acá, la que une el 2 con el 5 abajo, como está unido arriba el 1 con el 2, se puede pasar por acá y bajar, ¿no? Así. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Y ahí la bajamos. ¿Ok? Pero la que me queda, no la puedo pasar por ningún lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? La vamos a enderezar un poco ahí. ¿Para qué? Para que me quede una permutación acá abajo. Ahora la completo, igual que antes. La completamos y me queda así. Y es lo mismo, ¿no? De hecho, esa parte en que pasamos la liga roja a línea negra, da lo mismo, porque igual está uniendo el 3 con el 2 a través de una liga. ¿Cierto? Da lo mismo. Esta es la forma normal. ¿Ok? Por lo tanto, todo elemento del ramificado del ISN se escribe como una partición, alguna parte con R's y Q, que está acá, una permutación y más particiones. ¿Ya? Y recordemos que dijimos que se podía escribir siempre un elemento del ramificado del I por un elemento permutación. Así que podemos bajar la permutación y actuaría sobre estas ligas que están acá. O sea, podríamos subir y esto bajar y me quedaría así. ¿Ok? Así que el elemento que está arriba sería un elemento del ramificado de los R, ¿cierto? Tiene Q, tiene E, tiene R entre medio. Y abajo una permutación. Y la presentación de este monoide también es medio fea en principio, pero es lo que tiene que ser. ¿Okay? Si uno dibujara todas estas relaciones, va a obtener de algún modo relaciones que son bastante naturales geométricamente. Ya no hay nada demasiado extraño. Y creo que es eso lo que quería mostrar por ahora. Sí, eso. ¿Tienes alguna pregunta? Dime. La pregunta natural. Si uno hace el álgebra de ese monoide y la parte de una cuadrática adecuada, debería dar algo como una root de tenis. Claro, eso es lo que uno quiere, porque uno tiene un montón de monoides definidos así. O sea, para cualquier submonoide del SEN uno puede definir ahora un ramificado. Hay que encontrar la presentación y todo, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué pasa si le considero el álgebra de grupo, la divido por algo que me interese, ¿cierto? Pregunta si sirve para nudos, ¿cierto? Esa es la idea.
Se puede aplicar lo mismo que se hizo con el álgebra BT. Pero sí, debería, es la idea. Sí. O sea, todo esto no lo he traducido sí, a matrices. ¿A matrices? La representación de matrices que tiene el monoide. No. No, no he traducido nada. No. De hecho, está recién definido esto, por eso este monoide. Yo creo que debería poder ser. Sí, puede ser. Digamos, sin las ligas se puede pasar a la matriz. Pero eso es como una representación. Sí, es una belleza. Ah, ya. O sea, debería poderse entonces. Sí. ¿Se parece cómo se extiende Burúa? Sí, ya. Pero sí, o sea, hay varias cosas que hacer ahí, ¿no? De hecho, estudiar los monoides desde el punto de vista de álgebra, ¿no? Que es lo que falta. Para mañana a las 9. Sí, yo creo que serviría traducir toda esa matriz para ver. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, entonces le agradecemos a Diego.